Yo le he puesto un poco, digamos, como título a esta reflexión, el sacerdote o el sacerdocio y el corazón de Jesús. Bueno, en primer lugar, no sé si a la hora de hablar del corazón de Jesús hay que hablar de la devoción al corazón de Jesús, la teología del corazón de Jesús o sencillamente la perspectiva, el acento de hablar del corazón de Jesús, que en el fondo no es más que una perspectiva de acercarse al misterio de Jesucristo, ¿no? No estamos hablando de nada distinto, sino de sencillamente un acento, una perspectiva. Bueno, pues esa perspectiva, ese acento, ¿no? Esa imagen del corazón de Jesús, de qué manera configura nuestra vida, nuestro sacerdocio, ¿no? Bueno, creo que una primera forma para acercarnos a hablar de ello es la de nuestro ser, nuestra identidad. Porque creo que si por algo se caracteriza nuestro ser sacerdote es por el hecho de ser para la evangelización. Nuestro ser, nuestra identidad se explica en la evangelización, aquella famosa expresión de la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI en el año 1975, ¿no? La Iglesia existe para evangelizar, es nuestra razón de ser. ¿Tú para qué existes? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? A ver, yo existo para evangelizar, no existo para otra cosa. Fuera de eso mi vida no tiene sentido, ¿no? Tener eso claro es básico, es básico. Bueno, pues yo creo que esto, o sea, esa perspectiva del corazón de Jesús es una clave para entender esta vocación a la evangelización. Subrayar la imagen del corazón de Jesús es, sobre todo, subrayar esa vocación al envío a ser enviado, a ser evangelizadores. La imagen del corazón de Cristo es lo que está subrayando. Es un amor que se ofrece, es un amor que sale, que no se queda dentro, sino que sale afuera. Es porque en sí, fíjate, la imagen del corazón está llamada a ser interior, a no exteriorizarse, ¿no? Bueno, pues yo creo que si algo remarca la imagen del corazón de Jesús que se exterioriza, es la llamada a que nosotros, nuestra razón de ser es salir de nosotros mismos, evangelizar, ¿no? Creo que hay una clave, una gran ayuda, un gran instrumento para entender nuestra identidad evangelizadora. Fijaros, la devoción al corazón de Jesús, bueno, esa clave del corazón de Jesús obviamente es tan antigua pues como la revelación de Dios, Pero es verdad que ha habido un momento histórico en los tiempos modernos, en los que, pues digamos, desde siglo XVII, desde Santa Margarita María de Alacoque, etcétera, hay un momento en el que se enfatiza, ¿no? Dios, además de la revelación pública, también a través de ciertas revelaciones privadas, ha subrayado más esa imagen para precisamente evangelizar, hacer el gran anuncio de Dios. Históricamente, allá en el siglo XVII, XVIII y XIX, la devoción del corazón de Jesús fue como un gran antídoto frente al jansenismo. En la providencia de Dios, la devoción al corazón de Jesús fue una gran respuesta al jansenismo. Una gran respuesta al jansenismo que, aunque naciese en filas, en ambientes protestantes, también, pues hay que decir que generó una gran herida también en el mundo católico, ¿no? Esa visión rigorista que podía llegar incluso como a nublar, a esconder lo más originario de Dios, que es el amor que se quiere transmitir, que se quiere comunicar, ¿no? Y quizás pues se pudo vivir, o ese santo temor de Dios, pues que se transformó por un temor a Dios. A ver, no es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios, son dos cosas distintas, ¿no? Yo eso por lo menos siempre lo he entendido, que me parece muy providencial que el don del Espíritu Santo diga tener temor de Dios, no temor a Dios. Hay un matiz ahí bien importante, ¿no? Bien importante. El temor de Dios entiendo que es el temor de apartarnos de Él, que sería de mí sin
Si no voy de la mano de Dios, el temor a Dios es otra cosa bien distinta, es el temor a su persona, ¿no? Creo que el jansenismo precisamente confundió esos dos términos, ¿no? Y originó un drama, el drama de velar, de ocultar lo más auténtico, lo más definitivo de la esencia divina, ¿no? Que es su amor comunicativo. Ahora, uno diría, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, porque ahora estamos en un momento en el que de jansenismo tenemos poco, es verdad. Hoy en día no pecamos de jansenismo, pecamos absolutamente del lado contrario. No hay sentido de la trascendencia ninguna, aquí creo que no hay sentido de respeto a Dios, ni sentido de lo divino, ni sentido de nada. O sea, que yo suelo comentar una de las anécdotas, ¿no?, que viví en mis años de párroco en Zumárraga, en la que te sorprende, ¿no?, esa falta de sentido de la trascendencia. La anécdota era que, estando yo explicando el primer mandamiento a los chicos de la confirmación, les estaba diciendo, bueno, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y un chaval me dice, pero qué egoísta, no todo para él, no todo para él. Y yo dije, por el amor de Dios, pero qué salida, ¿no? O sea, una salida que a mí me parecía absolutamente impensable, inimaginable, ¿no? Inimaginable. Decir, pues este chaval no tiene sentido alguno de la trascendencia, ¿no?, cuando dice una cosa así. Tuve un primer reacción de hasta que lo he echado a la calle. A ver, tengamos misericordia de él. Nadie le ha explicado el sentido de la trascendencia, ¿no? Y me acuerdo que le dije, a ver, ¿tú no te das cuenta? ¿Pero tú qué te has pensado quién es Dios? ¿Tú te das cuenta que Él nos sostiene a ti y a mí en este momento? Que si Él no nos sostuviese, tú y yo volveríamos a la nada, ¿no? Entonces, claro, el hombre me miraba como diciendo, pero qué cosas tan raras dicen, ¿no? O sea, a ver, entonces, hoy no estamos en el tiempo del jansenismo, estamos en el tiempo contrario, ¿no?, de la falta de trascendencia absoluta, pero sin embargo pienso que sigue siendo plenamente actual el acento de la devoción del corazón de Jesús, pues por otro matiz importante, no solo por revelar frente al jansenismo, al rigorismo en aquel tiempo el rostro verdadero de Dios, sino por otro concepto, porque en nuestro momento la herida es de otro tipo bien distinto, es una herida especialmente antropológica, la de nuestro tiempo, una herida antropológica. La gran herida de nuestro tiempo es la de decir, es que yo no le importo a nadie, nadie me quiere, otros son preferidos para mí, ¿sabes? O sea, es decir, yo creo que la gran herida de nuestro tiempo es una herida afectiva, de quien sufre por no ser querido, por no ser amado, o sea, es curioso, ¿no? Es otro momento. Y también creo que en la providencia, ese acento del corazón de Jesús, de la teología del corazón de Jesús, de la devoción al corazón de Jesucristo, viene en respuesta de esta herida afectiva. No solo en respuesta de la gran crisis jansenista, sino también en respuesta de esta gran crisis antropológica, ¿no?, en la que el hombre pierde conciencia de su propia identidad, de ser fruto del amor, ¿no? Por lo tanto, creo que, en primer lugar, ¿no?, estamos ante una providencia, ante una devoción, una teología, un acento que nos permite recordar que nuestra identidad es evangelizadora. Hemos nacido para anunciar un querigma al mundo. Un querigma, ¿no? Ahora, una cosa, para que un querigma sea efectivo, porque es curioso que a veces el querigma lo siembras y no tiene ningún tipo de efecto. Otras veces lo siembras y dices, pero ¿cómo ha aprendido, no? ¿Cómo es posible que esa palabra de anuncio de salvación que llamamos querigma, ¿no?, en ocasiones tenga, ¿no?, pues un fruto tan grande y otras veces ha caído absolutamente en el desierto, ¿no? En gran medida porque ese querigma, ese gran anuncio, tiene que conectar con el anhelo del hombre, tiene que conectar con el anhelo. Acordaros de esa famosa expresión de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón, repito, ¿no?, ha estado inquieto hasta no descansar en ti. Por lo tanto, creo que la imagen del corazón de Cristo no solo es la imagen de un Dios que está en salida, que sale hacia afuera para evangelizar, sino que también es la imagen de una conexión con el corazón del hombre. Tiene especial actualidad porque
está sintonizando dos corazones, de corazón a corazón, podríamos decir. La imagen del corazón de Cristo es reveladora de cómo es Dios, pero también es reveladora de cómo ha creado Dios el corazón del hombre, con qué tipo de anhelos los ha creado, ¿no? El anuncio del querigma resulta significativo cuando percibimos que encaja a la perfección con el anhelo del corazón humano, diciendo, anda, si esto estaba hecho para el otro, ¿no? Si me permitís, es como la imagen del zapato de la Cenicienta, que dice uno, anda, pues este zapato estaba hecho, ¿no?, para esta horma del pie, o este pie estaba hecho para este zapato. Esa conjunción, ¿no?, es la que ocurre con la imagen del corazón de Cristo, ¿no? Este corazón estaba hecho para precisamente ser interlocutor del tuyo. Hay un diálogo de corazón a corazón entre el deseo de Dios y el anhelo del corazón humano. Recordad que el Catecismo de la Iglesia Católica comienza en los primeros puntos, antes de ponerse a hablar de la existencia de Dios. Es curioso que el Catecismo de la Iglesia Católica, puntos 27 al 49, habla de que el hombre es capaz de Dios. Es curioso esto, ¿eh? O sea, es decir, hay un orden. Porque claro, si primeramente vamos a hacer un anuncio que no tiene interlocutor, a ver, pues es que tenemos un problema, porque yo lanzo un anuncio que no tiene interlocutor. Pues ese es un anuncio que está llamado a perderse, ¿no? Pero fíjate, la Iglesia en los primeros puntos del Catecismo dice, el hombre es capaz de Dios. Es capaz, ha sido hecho con esa capacidad. No solo con esa capacidad, sino con esa apertura, con ese deseo. Es decir, el hombre tiene un deseo natural de Dios. El deseo de Dios no es sobrevenido. El deseo de Dios no es como mucha gente piensa, no, claro, es que si te educan en una familia religiosa, pues en ti bueno, pues eso. No. El deseo de Dios está inscrito incluso en aquel que nunca le habían hablado de nada, ¿no? A mí me hizo mucho bien en mis años de seminarista aquel librito, no sé si lo habéis conocido, de Tatiana Goricheva, Hablar de Dios resulta peligroso, que era pues una conversa de la Unión Soviética en la que, digamos, nacida de una familia en la que nadie le había hablado de Dios, o sea, nacida ya en un contexto absolutamente ateo, pero que sin embargo tiene, una lucha con un anhelo interior que finalmente, ¿no?, pues termina descubriendo a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que alguien a quien nunca le han teóricamente no dado ningún tipo de anuncio, que está a cero o está a menos no sé cuánto, ¿no? Sí, pues porque existe un deseo natural de Dios, existe una llamada natural de Dios. También os comparto que a mí me ha hecho mucho bien un libro que está publicado en la editorial Palabra, Los 7 anhelos del corazón humano, de Gregory Podkak. Tiene como subtítulo Dioses rotos, que es un libro que desarrolla pues toda, en una concepción antropológica muy real, una especie de radiografía del corazón humano, que tiene un anhelo de totalidad que solamente en Dios puede ser plenificado, ¿no? Y el maligno ha tenido la capacidad de distorsionar los anhelos humanos y derivarlos hacia los pecados capitales, así de claro, O sea, decir, ¿qué son los pecados capitales? La distorsión que el maligno ha conseguido realizar en nosotros de los grandes deseos del hombre, que los ha distorsionado y los ha llevado hacia los pecados capitales, ¿no? Porque en el fondo tú tenías un deseo de Dios y ha sido distorsionado. Por eso hay personas, ¿no? Hay, por ejemplo, expresiones tan atrevidas, ¿no? Tan atrevidas como la de Chesterton, cuando dice: el que toca la puerta de un prostíbulo, lo que no sabe es que en el fondo está buscando a Dios. Joder, que hay que ser atrevido, ¿sabes?, ¿no?, para decir esa expresión. Pero claro, porque verdaderamente él cree en esto, que San Agustín incluso también, cuando en el libro de las Confesiones lo dice muchas veces, dice: yo he descubierto ahora que incluso cuando robaba manzanas, ¿sabes?, de la huerta del vecino,
cuando saltaba la tapia, ¿no? Y allí iba de líder, a ver, en el fondo yo quería estaba buscando una superación de mi rutina, estaba buscando una trascendencia de mi vida anodina, que en el fondo estaba buscando a Dios y no me daba ni remotamente cuenta de ello. O sea que creo que una gran potencialidad, ¿no?, de la imagen del corazón de Cristo es el que entendamos que nuestra vocación es la de la evangelización. Y evangelizar es Dios que sale al encuentro de un corazón que le anhela, aunque no tiene clara conciencia de qué es lo que estoy anhelando, Yo creo que la cumbre no, o sea, la chispa de la evangelización, la chispa que la hace fecunda, se da cuando nos percatamos que nuestro deseo de felicidad coincide con la búsqueda de Dios de la santidad del hombre. Cuando descubrimos que el deseo de Dios de que seamos santos, la llamada de Dios a la santidad, coincide al milímetro con mi deseo de felicidad, dice, aquí, esto estaba hecho el uno para el otro, aquí se ha producido el desposorio pleno, de corazón a corazón, una alianza de corazones. Esa es la evangelización. Creo que esa es una imagen muy potente, la imagen de dos corazones que estaban hechos el uno para el otro. Segundo matiz, el segundo matiz. A ver, es importante caer en cuenta de que evangelizar no solo es anunciar el querigma, no solo es anunciar el mensaje de salvación, sino que también es catequizar, acompañar, para llegar a sanar y a madurar. Recientemente, he leído y he escuchado con mucho gusto, con mucha atención, alguna intervención que hizo Monseñor Robert Barron, el obispo auxiliar de Los Ángeles, en la conferencia episcopal estadounidense, donde tuvieron allí un debate sobre vías nuevas para la evangelización, etc. Y una de las cosas que decía él es que se da una paradoja, ¿no? Se da una paradoja, y la paradoja es que algunos han acogido el anuncio de salvación, pero no están catequizados, ¿no? Y otros están catequizados, pero no han acogido el anuncio de salvación. Eso ocurre, que se da esa paradoja. Unos han acogido un mensaje de salvación, pero catequesis no tienen ninguna. Claro, y eso como no sean catequizados, va a haber un problema ahí en poco tiempo. Y otros, sin embargo, están catequizados, pero no han recibido un anuncio primero de salvación, no lo han acogido. Y obviamente eso va a servir para poco. Vaya drama, tú, entre las dos cosas. Vaya drama, ¿no? Bueno, pues el método, ¿no? Ese método, esa clave, esa perspectiva, ese subrayado, ¿no?, del corazón de Cristo, no solo subraya el gran anuncio del querigma, sino que también subraya, pues, la escuela apostólica de Jesús, que en una convivencia con los 12 apóstoles, pues tenía la santa paciencia de cogerles aparte y explicarle a ellos las parábolas, corregirles con paciencia. Claro, es que digamos, Jesús no solo realizó un anuncio, sino que luego tenía una escuela apostólica, ¿sabes? Y en esa escuela apostólica convivió, pues ni más ni menos que 3 años con los suyos. Y esa escuela apostólica es totalmente necesaria. Hoy en día creo que estamos valorando mucho en la Iglesia tantos instrumentos potentes que hemos descubierto de primer anuncio. Bendito sea Dios, no seré yo el que, madre mía, pues oye, pues hay, no sé, pues por ejemplo, ¿no? Pues en San Sebastián ha llegado con fuerza, gracias a Dios, pues que sí, los grupos de Maús, etcétera, o sea, primeros anuncios que son totalmente necesarios, ¿no? Pero es verdad que después de los primeros anuncios, como han sido los cursillos de cristiandad, etcétera, pues se necesita esta segunda dimensión. O sea, el corazón de Cristo no solo es el corazón ardiente, el corazón ardiente que anuncia el mensaje, el primer anuncio de la salvación, sino que también es el corazón paciente,
el corazón paciente, ¿no? Que lleva a cabo el acompañamiento pues, para la catequesis y para la maduración. Yo insistiría mucho en estas dos cosas: corazón ardiente y paciente. Al mismo tiempo, sumando las dos cosas y complementándolas, porque yo creo que nosotros a veces solemos pecar de una cosa o de la otra. Solemos pecar de una cosa o de la otra. Entonces, uno ve el corazón de Cristo y dice: he venido para prender fuego a la tierra, ¿no? Y ojalá estuviera ahí ardiendo. Y luego cuando pues los hijos de Zebedeo le dicen: ¿quieres que mandar un rayo que los queme? Dice: bueno, no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? Guardad vuestra espada. O sea, es curioso, en el Evangelio, verdadera revelación del corazón de Dios, encontramos muchos pasajes que hacen referencia al corazón ardiente, a la importancia de que el seguidor de Jesús, el sacerdote, tenga un corazón ardiente y al mismo tiempo paciente. Y son dos cosas que no están contrapuestas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Uno lee en Mateo 21, 19, ese pasaje misterioso de la maldición a la higuera, que no daba fruto y encima no era tiempo de dar fruto, ¿sabes? ¿No? Ni era tiempo de dar fruto y la maldijo y se secó, ¿no? Y dice uno: madre mía, no, que nunca más jamás brote de ti fruto. Como una llamada o sea, es como una imagen de un corazón apremiante que nos llama a dar fruto, ¿no? Dios espera de nosotros que demos frutos de conversión. Pero también, pues luego vemos, pues uno va a Lucas 13 y en Lucas 13 ahí encuentra pues la próloga que da Jesús a aquella higuera: déjala un año más, la abonaremos, la cuidaremos, a ver si da fruto. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? A ver, ¿no? Bueno, pues a mí me parece importantísimo que la imagen que revela, ¿no?, el corazón de Cristo subraye estas dos cosas. Sintonizar con Dios es ser ardiente y paciente al mismo tiempo. Porque nosotros a veces confundimos el ardor con ansiedad. O con el amor propio herido, que todavía es peor, ¿sabes? O sea, es fácil, ¿no?, que uno, bajo argumentos de celo, en el fondo lo que esconda es otra cosa, ¿no? Pues impaciencia. A ver, eso pues ocurre, ¿no? Y otras veces nos ocurre que confundimos paciencia con inacción y falta de espíritu apostólico y comodidad. Es fácil las dos cosas, es fácil confundir ambos conceptos. Solamente cuando uno ha sintonizado con la interioridad de Jesucristo sabe cómo administrar esto. Cuándo apretar el acelerador y cuándo... O sea, es que eso es una cosa que tienes que... No existe una especie de... A ver, que me den un librito, en el que yo... me den todo tipo de consejos, un manual, ¿no? Un manual con una casuística, para que yo vea cuándo tengo que apretar el acelerador y cuándo tengo que... No, ese librito, esa casuística no existe. Solamente se puede llegar a vivirla sintonizando personalmente con Jesucristo, abriéndonos a los dones del Espíritu Santo, que brotan del corazón de Jesús, que te da una intuición, un sensus también, dependiendo de quién tienes delante tuyo y en qué circunstancias estamos, de cuándo estamos llamados a ser ardientes y cuándo estamos llamados a ser pacientes, y posiblemente las dos cosas acontecen al mismo tiempo. Bueno, esto creo que también es una de las características claves, ¿no?, del corazón de Jesús, del corazón de Cristo. Entre otras cosas porque ¿quién ha dicho que el ardor y la paciencia son contrapuestos? Están contrapuestos en nosotros, ¿sabes? En nosotros, pero en Dios no están contrapuestos. Y de hecho Dios quiere que ambas cosas se conjuguen. Por ejemplo, yo siempre he solido subrayar, porque me parece que es muy importante subrayar esto, que la virtud de la fortaleza se muestra mucho más evidentemente cuando tú la desarrollas teniendo capacidad de asumir,
de no venirte abajo, ¿no?, de los ataques o de las circunstancias duras en las que puedes vivir, se muestra más la fortaleza con tu capacidad de aguante que no con tu capacidad de ataque. Así de claro. O sea, es aquel que confunde fortaleza con capacidad con agresividad se equivoca, cuando luego resulta que no tiene capacidad de encaje ante las contrariedades o las persecuciones que puedan acontecer en la vida, ¿no? Por eso ser ardiente y ser paciente no son dos cosas contradictorias, están reveladas por el corazón de Cristo y creo que también conjugan con nuestra llamada a la evangelización de realizar el anuncio del querigma y luego tener la santa paciencia de Cristo de acompañar a la gente en su día a día, esperando que, bueno, pues que el Señor nos dé la gracia, ¿no?, de ver cómo crece y cómo madura, ¿no?, la semilla de Dios. Tercer aspecto. Bueno, para poder evangelizar, para poder llevar adelante, ¿no?, pues ese primer anuncio, ese querigma, esa catequización, ese acompañamiento, yo creo que es muy importante, importantísimo, la conciencia que tenemos que tener de que nuestra evangelización tiene su razón de ser desde la revelación de Dios. O sea, de que la Iglesia es depositaria de la revelación de Dios. Y eso me parece que hoy en día tiene una actualidad impresionante, clave. Y me parece que la imagen del corazón de Jesús revela muy especialmente muestra muy especialmente lo que es el misterio de la revelación de Dios. Supongo que conoceréis un pequeño estudio exegético que hizo de la Poterie, este gran conocedor de San Juan, sobre el episodio del corazón traspasado, del momento en que el soldado con la lanza le traspasa el corazón, porque es curioso que es un texto que está exclusivamente en el Evangelio de San Juan y no está relatado en los sinópticos. Los sinópticos, como podríamos decir, el paralelo de ese texto del corazón traspasado y los sinópticos es el momento en el que en la muerte de Jesús se produce, ¿no?, unos hechos extraordinarios, se produce un terremoto y el velo del templo de Dios es rasgado. El velo del templo de Dios es rasgado en el momento en que acontece la muerte de Jesús. Bueno, pues de la Poterie dice que es curioso que el paralelo en San Juan, que San Juan obviamente tiende a no repetir lo que muchas veces ocurre eso, ¿no?, como la institución de la Eucaristía, tiende a hacer una radiografía de la fotografía, como acontece eso, ¿no? Bueno, pues en ese momento la fotografía es el velo rasgado del templo, que tapaba el Sancta Sanctorum, el lugar en el que el hombre no podía acceder a ese Sancta Sanctorum, era, digamos, el misterio inaccesible para el hombre, porque la revelación de Dios no estaba consumada. Bueno, pues en el momento de la muerte de Jesús, ese velo que tapaba, ¿no?, lo inaccesible de la revelación se rompe, se rasga. Y de la Poterie insiste, fíjate cómo en San Juan, en ese mismo momento, es el corazón de Cristo el que es traspasado. El velo del templo rasgado es el corazón de Jesús abierto. Es como diciendo, no existe entre Dios y el hombre secreto alguno. Lo oculto de Dios ha sido mostrado en el corazón de Cristo traspasado, ¿no? A vosotros no os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado lo he compartido contigo, ¿no? Por eso hay una imagen, digamos, ¿no? La imagen del corazón de Cristo es la imagen de la revelación. De la revelación. Hay una frase de San Agustín que yo cuando la descubrí dije, vaya frase. Y la frase es, el corazón de Dios es la Biblia. Joder, me pareció una frase tremenda. El corazón de Dios es la Biblia. Es verdad que él no habla del corazón de Jesús, bueno, habla del corazón de Dios. Es como diciendo, lo oculto de Dios se ha mostrado en la revelación. No hay secretos para ti. En esta Sagrada Escritura Dios se ha mostrado. Entonces le añadiríamos, ¿no? Es el corazón abierto, el corazón traspasado. Bueno, pues esto ha sido
Esto es ha sido largamente preparado para que ese momento llegase, para que, digamos, la cumbre de la... Orígenes dice que el centro, ¿no?, de la Sagrada Escritura son los Evangelios. El corazón de la Sagrada Escritura son los Evangelios. El corazón de los Evangelios, dice Orígenes, es el Evangelio de San Juan. Y luego dice, ¿y el corazón del Evangelio de San Juan? Y dice Orígenes, es el momento en el que el discípulo amado reclina su cabeza en el costado de Jesús. Uy, es impresionante esa conciencia suya, de decir, ¿dónde está el corazón del corazón del corazón de la revelación? Pues está en el corazón de Cristo. El momento en que San Juan reclina su costado en el corazón de Jesús. Bueno, entonces, eso ha sido largamente preparado. O sea, nosotros hemos recibido un tesoro quizás sin darnos cuenta de qué tesoro había sido eso. Dios eligió un pueblo, preparó esa revelación. Esa revelación no podía venir de repente sin una preparación previa, ¿no? Incluso podríamos decir, eligió el momento histórico, el lugar, no sé, fue preparado por el pensamiento filosófico de Grecia, no lo sé, quizás abonado por el derecho romano, puesto en un lugar que también el hecho de que el Señor naciese en Oriente Medio, porque era el lugar del encuentro, de la intersección de las culturas, ¿no? O sea, todo estaba preparado para que llegase la cumbre de la revelación en Jesucristo y en ese corazón traspasado, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta qué significa la imagen del corazón de Cristo. Dios no tiene secretos para nosotros, lo ha comunicado todo. Entonces, claro, que ante ese misterio el hombre no aprecie, no valore, la revelación es un drama. Que Dios te habla íntimamente y tú... Y fíjate, y en este momento, la nueva era, toda esta tendencia, ¿no? Ahora de espiritualidad sí, religión no. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es confundir, o sea, es rechazar la revelación y voy a intentar buscarme a mí mismo, a ver... Fíjate qué drama, es una involución de 2000 años, o más todavía, porque es volver antes del Antiguo Testamento. O sea, la nueva era es una involución tremenda. O sea, oye, que habíamos hecho una preparación de siglos y milenios para llegar a la cumbre de la revelación, y ahora tú vas a pegarte una involución. Pero hombre, eso es una involución en toda regla, ¿no? Es de repente a Dios hacerle mudo. Es de nuevo esconderle. Ahora tú vas... eso es tremendo. O sea, no nos damos cuenta que qué drama es eso de que alguien ahora pretenda sustituir la revelación por a ver yo qué experiencias tengo yo conmigo mismo. Eso es tremendo. Es terrible sustituir, ¿no?, la gracia de Dios por la de una energía que conecte con el universo y cosas por el estilo, y decir, no, pero ¿qué? Eso es un drama. Es un drama. Es un drama que ahora uno pues diga que necesite el Zen para conocer a Jesucristo. Pero ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas? Bueno, o sea, creo que aquí también hay un subrayado muy especial, ¿no? Que hay una cumbre de la revelación y que después de esa cumbre de revelación, pues es que ya no. ¿Por qué esperas y buscas otras cosas? A ver, que aquí lo tienes todo. ¿A dónde vas tú? La famosa frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Dios pronunció una palabra y se quedó mudo, porque ¿qué más esperas? Que su palabra es Jesús, su palabra es el corazón de Jesús, que se te está comunicando, ¿no?, y hablando íntima e interiormente. Aquí creo que el racionalismo ha hecho una herida muy gorda, muy gorda también en todo, porque es curioso que cómo han conjugado el racionalismo y toda esta nueva era, que en sí no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Parece que son antagónicos, pero han conjugado muy bien, fíjate. Han conjugado. El racionalismo pone su duda sobre el pluralismo religioso y sobre tal, Los otros ponen una búsqueda de interioridad y de energías y se conjugan muy bien. Pero uno va a la revelación, al corazón de Jesús, que te abre el corazón, como se lo abrió a la samaritana. Y va Jesús, y le dice en el capítulo 4 a la samaritana: vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Toma pluralismo religioso, ¿sabes? A ver,
quiere decir que Jesús no puede ser más claro, hablando. A ver, la revelación ha tenido un camino, o sea, Dios ha elegido un camino para revelarse. No ha elegido 5, no, ha elegido un camino para revelarse. La salvación viene de los judíos. Y claro, y finalmente la mujer dice, sí, sé que vendrá el Mesías, el Cristo, cuando venga Él nos lo dirá todo. Y va Jesús y le dice, soy yo el que habla contigo, que ese es uno de los momentos, pena de cámara, para ver en ese momento el rostro de la samaritana cuando Jesús le dice, pues sí, soy yo el que habla contigo. Y en ese momento uno dice, pero así tan cercano. Y entonces dice Bullman, ¿no? Bullman dice, lo trascendente no puede conocerse desde una manera fáctica. Porque lo dices tú, ¿no? Porque le tienes miedo a que Dios se haga accesible. Te quejas de que dónde está Dios que no habla, y luego si habla te asustas y dices, no puede ser tan concreto, tan visible, tan palpable. Pues sí, es tan palpable como para decir, trae tus manos y mira, y mételas también en el agujero de mi costado, ¿no? Y no seas incrédulo, sino creyente. Al hombre moderno le cuesta aceptar la revelación, le parece demasiado cercano para ser verdad, le parece demasiado concreto, demasiado... Es curioso, ¿no? Se ha quejado de que Dios no hablase y luego cuando Dios ha hablado se echa a temblar de que ha hablado demasiado claro, Entonces es una contradicción. Tenemos miedo de la revelación y sin embargo la revelación se muestra verdaderamente como una declaración de amor, para que el hombre no tiemble, no dude, ¿no?, de un Dios que se le comunica. En el año 2000, cuando la Iglesia publicó esa declaración de Dominus Iesus, ¿no? Dominus Iesus, que es pues, sobre la unicidad y la universalidad de la salvación de Jesús, esa declaración fue clave, clave en medio de la afirmación de la fe de la Iglesia, después del catecismo de la Iglesia Católica. Esa declaración nos está diciendo, a ver, que Jesucristo es la fuente de salvación para todo el mundo, ¿no? En el corazón de Jesús hay una imagen que se te dice, Dios te lo ha dicho todo. O sea, no se ha quedado nada en el tintero. Nada en el tintero. De hecho, luego cuando vengan las revelaciones privadas, uno de los criterios que va a tener la Iglesia para dar como auténtica o como falsa una revelación privada es ver si coincide pues, con la revelación pública o pretende añadirle algo, porque si se pretende añadirle algo, obviamente pues es contradictorio, ¿no? Y no es aceptable. Cuarto aspecto, o cuarta dimensión. Vamos a ver, el corazón de Jesús la imagen del corazón de Cristo, es una clave de comprensión muy importante del concepto católico de misericordia. Porque creo que está muy difundido un concepto de misericordia que yo creo que no es plenamente católico, que es el decir, bueno, hay que tener misericordia es como tener pena, es como tener pena, o ten misericordia es como, bueno, pues haz como si no has visto, o sea, una cosa así, ¿sabes? Creo que la palabra misericordia es un poco devaluada en nuestro lenguaje habitual, incluso en el seno de la Iglesia, Y sin embargo, fíjate, creo que la imagen del corazón de Cristo nos descubre verdaderamente el significado de la misericordia. Leí un estudio bíblico que me ayudó mucho, de un brasileño que recordaba que no etimológicamente, pero sí semánticamente, el término corazón en la Sagrada Escritura es sinónimo del término entrañas de Dios o del útero de Dios. No en su etimología, sino semánticamente. El término corazón, lev, o el término entrañas, ramín, son dos términos, digamos, sinónimos semánticamente. De manera que cuando confesamos el amor de Dios en la imagen del corazón de Jesús, en el fondo estamos manifestando nuestra fe en que el amor de Dios nos gesta, nos engendra una vida nueva.
Porque nosotros estamos un poco contaminados por la imagen romántica del corazón. Vamos a ser, el romanticismo ha hecho una imagen del corazón que es, pues eso, ¿no? La flechita traspasada que tiene poco que ver con la lanza del soldado, ¿sabes? A ver, es que, claro, se contaminan las imágenes, Entonces, el corazón con la flechita romántica es un corazón, es una imagen de un enamoramiento, es te quiero mucho, pero ese amor no es capaz de mostrar la capacidad de transformación del amor. Es una afectividad que no tiene capacidad de hacernos nuevos. Y sin embargo, la imagen bíblica del corazón, muy ligada a la de las entrañas, nos hace referencia a que el corazón de Cristo es la imagen del amor materno de Dios en su potencia regenerativa, regeneradora, nos sana, nos rescata, nos rehace, nos perdona, ¿no? Nos hace nuevos, como dice Nicodemo, ¿no? Nos permite volver a nacer de nuevo, La misericordia incluye también la regeneración, la incluye. Aquí hay una diferencia muy importante, esencial, entre el concepto católico y protestante de justificación, porque claro, el concepto protestante de justificación no es más que una no imputabilidad. Dios no te imputa, Dios renuncia a imputarte. Tu pecado Dios no lo va a ver. Y por si hubiese alguna duda, utiliza Lutero una imagen que es, tremenda, que es la imagen de una nevada. En el campo hay un montón de estiércol, y el montón de estiércol, cuando pega una nevada, nadie sabe que eso ha sido estiércol, es que parece un montón de nieve. O sea, el campo se queda precioso y Dios no te imputa tu pecado que está debajo de la nieve. Bueno, pero ese no es el concepto católico de redención. El concepto católico de redención, de justificación, hace que la justificación sea sinónimo de santificación. Justificar no es no imputar, sino es transformarte, regenerarte, nacer de nuevo y ser santo. A ver, es otra cosa muy distinta. Por eso el corazón de Dios no solo es te quiero mucho, sino que te quiero tanto que te voy a hacer santo y te voy a hacer nuevo, te voy a regenerar, vas a volver a nacer de nuevo. Ojo, que eso es otro concepto muy distinto, ¿sabes? Es un concepto muy diferente de misericordia, es el concepto católico. Y me parece que esto hay que subrayarlo mucho, lo que entendemos por la imagen del corazón de Jesús, por la imagen de un corazón de Dios, que es las entrañas de Dios que nos dan a luz. Dicho de otra manera, ¿no? La misericordia no solo es la compasión hacia el mísero, sino la gracia que lo rescata de su miseria. Y así entendemos también, por ejemplo, el misterio de la purificación del purgatorio, claro, porque justificación es lo mismo que santificación. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene pues la posibilidad de que seamos purificados más allá de esta vida? Bueno, pues porque la santidad y la salvación es lo mismo. O sea, no se puede ser salvo sin ser santo. Y por otra parte, esto que estoy diciendo nos acerca mucho el concepto de santidad, porque si no parece que en el cielo hay dos conceptos, ¿no? Los que han sido santos de verdad y los que han sido tapados, ¿no? Que no se puede vivir la gracia de la visión beatífica sin ser plenamente santificados. Y Dios hace ese milagro. Pero a nosotros a veces nos cuesta más creer esto, porque es muy, vamos a ser claros, es muy atractiva esa imagen de Lutero, es muy atrayente desde la experiencia de impotencia que tiene uno. Es muy... Bueno, pues es creer, ¿no? Creer que el que creó cielos y tierra y nos creó de la nada es capaz de hacernos santos. Pero es más fácil creer, es más fácil creer que Dios creó el firmamento y las estrellas y que te va a hacer a ti santo. ¿Sabes? Es el acto de fe y el acto de esperanza que necesitas pues, para creer en el don de la santidad del corazón de Cristo es más potente que el de que cree que todas las galaxias del mundo, ¿sabes?, han nacido del poder creador de Dios. No, el poder de Dios va a llegar a nuestra santificación. Hasta ahí va a llegar, ¿no? Y no
Y no podemos esperar menos de Él, porque es el don que quiere darnos. Por eso también, fijaros una cosa, pocas veces los sacerdotes nos configuramos tanto con el misterio del corazón de Cristo como cuando predicamos la llamada a la santidad. Y como cuando administramos el sacramento del perdón de los pecados. Los sacerdotes administrando el perdón de los pecados, estamos siendo el corazón vivo de Cristo para la vida del mundo. Eso es lo más esencial a nuestra identidad, ¿no? Bueno, quinto aspecto de esta, digamos, de esta teología del corazón de Cristo desde el punto de vista del sacerdocio, ¿no? Bueno, somos instrumentos de esa santificación de Dios, pero algo que acontece en nuestra vida es que somos instrumento de la santificación al mismo tiempo en el que somos santificados. Ambas cosas están llamadas a acontecer al mismo tiempo, instrumentos de una santificación y al mismo tiempo estamos siendo santificados, ¿no? Hay una intuición de San Juan Pablo II, y es el hecho de que en el año 1995 instituyó la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. ¿Qué día la instituyó? La solemnidad del corazón de Jesús. Es curioso eso, ¿eh? Él tuvo la intuición de decir, ¿qué día rezamos, pedimos por la santificación de los sacerdotes? La solemnidad del corazón de Jesús. Oye, qué curioso eso, ¿eh? ¿Por qué? Por la viva conciencia de que la santificación no es meramente una respuesta, no es la respuesta moral a un requerimiento de conversión, no. O sea, la respuesta a un requerimiento de conversión se queda muy lejos, ¿no?, del don de la santidad. La santificación es configurarse con Cristo, con su forma de ver las cosas, con su forma de sentir, con su forma de reaccionar, es conformarse al corazón de Cristo. Dice, ¿no?, la carta a los Filipenses, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, es decir, los mismos sentimientos del corazón de Cristo. La santificación pasa por una configuración con el corazón de Cristo, con una identificación con Él, ¿no? Así se entiende la famosa expresión del santo cura de Ars, que fue rescatada por Benedicto XVI al inicio del año sacerdotal. Ahí escribió Benedicto XVI una carta en el inicio del año en la que rescató una frase que yo creo que estaba un poco olvidada, pero que ha sido emblemática para nosotros, ¿no? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Una frase emblemática, ¿eh? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Sí, es el amor de Jesús que nos ha configurado, nos ha transformado, nos ha sintonizado con Él, nos ha purificado de muchas cosas y entonces está encarnado en nuestra vida con una gran contradicción, ¿no?, con una gran paradoja, podemos decir, la gran paradoja de que somos Cristo para la vida del mundo, somos Jesús, y al mismo tiempo eso convive en nosotros con alguien que está en proceso de conversión. Pues fíjate tú, la verdad es que el riesgo que ha corrido el Señor en llevar adelante, ¿no?, esa paradoja en cada uno de nosotros, menuda bomba, menuda bomba, pero el Señor ha asumido todos los riesgos. Ha asumido todos los riesgos en esa gran apuesta, ¿no? Porque nosotros seamos Jesús. No solamente hablemos nos refiramos a Él, sino que seamos Jesús. Acordaros que cuando consagramos al Señor, decimos esto es mi cuerpo, no decimos esto es su, no, hablamos en primera persona, actuando Jesús, ¿no?, en nosotros, y eso, pues la verdad, esta es la expresión, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Por lo tanto, esta dimensión nos recuerda que el sacerdote es un hombre habitado por Jesús, en el que vive Jesús, asistido por los dones
que asistieron al Espíritu Santo. Y no olvidéis que los dones, que asistieron a Jesús, los dones del Espíritu Santo. No olvidéis que la teología de los dones del Espíritu Santo nace de que es Jesús el que es movido por ellos. Y lo que el Señor ha hecho en Jesús quiere hacerlo nosotros, quiere movernos como movió a Jesús. Hay textos, ¿no?, en los que dice Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue al desierto. Jesús, movido por el Espíritu Santo, abrió sus labios y pronunció tal oración. Nosotros estamos llamados a ser movidos por el Espíritu Santo, a ser habitados, ¿no?, como Jesús ha sido plenamente habitado por el Espíritu Santo. La clave de la santificación sacerdotal desde el corazón de Jesús es recordar que el sacerdote es un hombre de Dios para los demás, como Jesús es del Padre. Jesús es del Padre. Él tenía muy claro que yo soy del Padre para la vida del mundo. Nosotros somos también desde Dios para los demás. Carlos de Foucauld, ¿no? Carlos de Foucauld decía que el sacerdote es como un ostensorio cuyo deber es mostrar a Jesús y que está llamado a ser transparente, ¿no?, a fundirse, a confundirse con quien está mostrando. Antonio Chebrier, fundador del Prado, él insiste que el sacerdote es un hombre comido. Utiliza él esa expresión. El sacerdote es un hombre comido, igual que Jesús da a comer su cuerpo y su sangre. Nosotros estamos llamados también a ofrecernos como alimento para la vida del mundo. Y fijaros, dentro de estas características de santidad que son iluminadas desde el corazón de Jesús, el sacerdote es aquel que recibe la gracia de engendrar hijos de Dios, hijos para Dios a través del ejercicio de la caridad pastoral, que es una característica esencial, especial de la santidad sacerdotal, la de la caridad pastoral. O sea, la forma en la que el sacerdote se santifica es ejerciendo la caridad pastoral especialmente, ¿no? Un texto inolvidable, ¿no?, del santo cura de Ars, patrono de los párrocos, es el siguiente, ¿no?, que es conmovedor. Dice él: si yo tuviera ya un pie en el cielo y me vinieran a decir que volviera a la tierra para trabajar por la conversión de los pecadores, dice él, volvería de buen grado. Y si para ello fuera necesario que permaneciera en la tierra hasta el fin del mundo, levantándome siempre a medianoche y sufriera como sufro, lo haría de todo corazón. Y lo dice alguien que tiene unas ganas de irse al cielo que no veas tú, porque eso es la característica del cura de Ars, ¿no? Pues alguien que tiene pues lo que le pasa, lo que dice San Pablo, ¿no?, que ir al cielo es lo mejor, pero que al mismo tiempo estoy plenamente abierto a la llamada. O sea, es decir, eso configura, ¿no?, configura el corazón sacerdotal del santo cura de Ars, diciendo: Señor, estoy deseando, ¿no?, absolutamente mi encuentro contigo, pero si tú me pides, ¿no?, me pides la gracia de prolongar mi vida, de prolongar también mi gran batalla, de prolongar mis sufrimientos, ¿no?, para rescatar a un hombre más, ¿sabes? Pues aquí estoy a tu disposición, porque lo mío, lo característico de que configura mi camino de santidad es el de la caridad pastoral. Solo por un hombre más, ¿no?, pues daré mi vida. Hay en esa obra que no sé si conocéis de Arrupe, ¿no?, del padre Arrupe, cuando antes de ser superior general de la compañía escribió esa obra Dulce Japón, ¿no?, o como es, hace una especie de memorias suyas en Japón, de cuando fue superior en Japón. Él allí tiene una expresión que me parece conmovedora. Dice: le pedí a Dios que me hiciese morir
antes de serle infiel, porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad. Yo cuando leí esta expresión en aquel libro, me impactó profundamente, ¿no? Me impactó profundamente de la ruina que puede llegar a ser, para la vida de la Iglesia, la tibieza sacerdotal. Fíjate, y ya no únicamente los grandes pecados, ¿no?, sino la tibieza, la mediocridad, el daño que puede hacer a la vida de la Iglesia. Y la petición sincera que él le hacía, decir: Señor, llévame de esta vida antes de que yo sea motivo de que las almas se escandalicen por mi tibieza, ¿no?, o por mi frivolidad. El que podamos pedirle a Dios con toda sinceridad: Señor, que por mi tibieza, que por mi pecado, nadie se aleje de ti, que yo no sea motivo de escándalo, que yo pueda pedirte sinceramente: Señor, llévame de esta vida antes de que yo pueda ser motivo de que algún alma se aleje de ti. Y al contrario, ¿no? Bueno, y al contrario no, y algo más todavía, que es decirle: Señor, me ofrezco a ti como instrumento tuyo para que algunas almas se acerquen a ti. Yo creo que el que tengamos plena conciencia de que en nuestro caso, ¿no?, en todas las vocaciones, pero en la nuestra particularmente, nuestra santificación personal va de la mano de la santificación de las almas que nos han sido encomendadas, es muy importante. Aquí no hay dos tareas: mi santificación y la de las almas que nos han sido encomendadas. No, vamos todos en el mismo pack. Y curiosamente, ¿no?, pues una de las grandes, ¿no?, aportaciones que yo puedo hacer para llevar adelante, ¿no?, la encomienda pastoral que la Iglesia me ha hecho es tomarme absolutamente en serio la llamada a la santidad. Porque os voy a decir una cosa que pocas veces, ¿no?, o sea, pocas aportaciones hacemos a nuestros fieles, a los que les dirigimos, ¿no?, nuestra tarea pastoral, que ellos sean testigos de que somos un sacerdote que vive en tarea de permanente conversión, o sea, con la conciencia de estar en permanente tarea de conversión. Cuando el pueblo observa que tú y yo estamos en clave de conversión permanente, y que nunca estamos como diciendo: yo ya estoy en un estatus que me convierte en funcionario, que parece que yo ya hablo de las cosas como un profesional, que ya... eso es dramático, es dramático ese momento en el que ya nos hemos como instalado, ¿no?, que no estamos instalados. Esa es nuestra gran aportación al pueblo de Dios, que ellos sean testigos de que ese instrumento de santificación que Dios les ha ofrecido, que el corazón de Cristo les ha ofrecido, Él mismo es el que se consagra por los que le han sido encomendados, ¿no? La expresión de Jesús en la oración sacerdotal: Padre, yo por ellos me consagro. Nosotros podemos también rezarla así, decirla así: Padre, yo por ellos me santifico, yo por ellos entrego mi vida, por ellos me consagro. Bueno, pues creo que subrayo esto, ¿no?, para terminar. Bueno, esa intuición de Juan Pablo II de ligar la solemnidad del corazón de Jesús a la llamada a nuestra santificación. Y creo que esa conciencia que tuvo, ¿no?, Jesús, de que las almas que se le habían encomendado estaban íntimamente ligadas a la ofrenda que él hacía al Padre, nosotros la trasladamos a decir: yo me consagro, el gran reto de santificación que yo tengo está plenamente ligado a la santificación de las almas que me han sido encomendadas, ¿eh?